Hola, ¿qué tal amigos? En el capítulo de hoy vengo acompañado de una artista crossover, como ella se autodenomina. Ella nos viene a contar su historia, una historia que deseo que la escuchen con mucho detenimiento, con mucha atención y con mucho respeto, ya que es una historia bastante fuerte. Ella es Eris Balbuena. Acompáñenme a escuchar su historia. Estamos ya aquí en un nuevo capítulo con nuestra querida invitada, Eris Balbuena. ¿Cómo estás, Eris? Muy bien, contenta de ser invitada a tu programa. Realmente me estoy muriendo de la felicidad por poder contar mi historia y así a su vez poder motivar a muchas mujeres a apoyarnos unas con otras. Bueno, cuéntanos para arrancar este podcast, ¿quién es Eris Balbuena? Bueno, Eris Balbuena es una chica entusiasta, una chica que le encanta soñar, con muchos sueños, con muchos planes para su vida, una mamá luchona, como lo decimos en Colombia, y siento que también soy un ser humano muy amable con las otras personas. Cuando yo arranqué, cuando yo ya he llevado un proceso dentro de la música, te conocí como artista de música urbana. En el momento te encuentras trabajando en la música urbana, ¿qué estás haciendo ahorita? Bueno, pues realmente soy una artista polifacética, yo canto de todo. Inicié con la música mexicana, con la música ranchera, con la música norteña, porque como pueden ver, soy muy agropecuaria, me gustan muchísimo los caballos. Soy una niña que fue criada en el mundo de los caballos, entonces inicié con ese género. Quise como meterme un poco por el lado más juvenil, que es la música urbana. Anduve bastante tiempo, me encantó. Conocí personas maravillosas, incluyéndote a ti. Gracias. Pero pues realmente me doy cuenta que mi alma, mi espíritu, mi ser es agropecuario. Entonces me gustaría llegar a hacer una fusión de esos dos amores que tengo, porque tengo el corazón dividido entre lo urbano y lo agropecuario. Entonces me gustaría hacer como una fusión de música. Un urbano bastante agropecuario, podría llamarse el nuevo género de Eris Balbuena. Así es. ¿Cómo nació todo esto? La pasión por la música, por querer cantar. ¿Qué dijiste tú? Quiero ser cantante. Bueno, en realidad no fue tanto así como que yo nací, quiero ser cantante. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, mi padre ha sido muy agropecuario y él le encantaba ver películas de Vicente Fernández, Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Yo veía todas esas películas y como eso era como un musical, yo me aprendía todas esas canciones junto con mi hermano y empecé pues a darme cuenta que yo estaba generando un gusto maravilloso hacia la música. Yo empecé en un restaurante súper maravilloso que los amo con todo mi corazón, he recibido mucho apoyo emocional de ellos y de muchas maneras. Allí fui descubierta, donde encontraron pues ese talento y de allí fue donde floreció quien es Eris Balbuena en estos momentos. Al fondo escuchamos un caballo, o sea... Así es, estamos en un rancho porque donde está Eris están los caballos. Mira, ya tienes tu eslogan para tu nueva producción. Así es. ¿Cuáles eran esos sueños y metas cuando empezaste en la música? Wow, pues yo siempre he soñado bastante en grande. Yo quiero llenar estadios, quiero representar a mi país, que es Colombia, en muchos lugares. Siempre he anhelado poder ayudar a muchas personas con el talento que tengo. De hecho, sueño en hacer una fundación y más por la historia que vengo a traer aquí. Quiero apoyar a muchas mujeres, madres, cabezas de hogar y pues es como uno de mis metas y proyectos con la música también.
Bueno, ¿cómo era tu entorno, ya comentando un poco en materia en el tema, antes de conocer a esta persona? Yo era una mujer muy feliz. No estoy diciendo que ahora no lo sea porque ha sido un proceso de recuperación, de sanación, pero era una niña demasiado feliz, soñadora, lamentablemente bastante ingenua, y pensaba que las personas eran buenas, que todos los seres humanos éramos buenos, y me estrellé. ¿Qué papel jugaba tu familia y amigos en la música y en tu vida antes pues de esta relación? Ellos eran un apoyo incondicional en cuanto al tema musical y familiar. Sin embargo, siempre fui una niña muy solitaria. Yo como que quise buscar el camino muy niña. Yo a los 16 años me fui de mi casa a emprender, entonces por lo general estuve sola. ¿Qué tipo de relaciones habías tenido antes? Relaciones que de que Personales, o sea, ¿cómo digamos fueron, por así decirlo, tus ex, para pues de pronto conocer también un poco de ti? realmente, gracias a Dios, mis exparejas nunca tuve inconvenientes. De hecho, una de ellas fue mi representante y viajé con él por muchas partes. Nunca tuve inconvenientes, no tengo enemigos, jamás he tenido enemigos, nunca tuve problemas porque siempre he sido muy buena con las personas, y siento que ese es el trato que yo he recibido de esas personas. Solo hasta que llegó esta persona a mi vida, y fue cuando todo mi mundo cambió. ¿Qué expectativas tenías sobre el amor antes de? Yo tenía una idea del hogar, que el hogar es para siempre, del matrimonio, de los hijos, de una unión en equipo. Esa era como el ideal hacia el amor. Quizás un poco fantasiosa, pero mis padres son divorciados, son separados, porque ellos nunca se casaron, separados. Y siempre quise bueno, yo quiero tener un hogar, pero pues luchar por ese hogar y mantenerlo, y que mi hijo tenga a su padre y tenga a su madre a su lado. Entonces ese es como el pensamiento que tenía. Ahora Siento que esta situación fue como en la historia de Eris Balbuena, el antes y el después de. así es. ¿Cómo conociste a esta persona? En la música. Me lo presentaron como un productor, una persona que la puedo describir como egocentrista. Todas las personas que estaban a su alrededor de alguna manera lo elogiaban porque musicalmente es un teso. Eso tengo que recalcarlo, es muy buen músico, muy buen productor. Y quizás como yo tenía esa idea de llegar a ligas internacionales, de tener un hogar bonito, pues empezamos una relación con esta persona, en el cual yo dije, bueno, vamos a hacer como Pina Records y Nati Natasha, y me pegué una estrellada impresionante porque terminé encontrándome un narcisista en el camino. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuánto tiempo duraron como pareja? Bueno, realmente esta relación fue fugaz, fue muy rápida. Literalmente nos conocimos, iniciamos la relación de inmediato, nunca dijimos ¿quieres ser mi novio? No, empezamos de una vez a salir. Yo estaba para ese momento como finalizando una relación con una persona extranjera. Debido a la distancia, pues esta relación se fue deteriorando, más nunca hubo maltrato ni acoso por parte de esa persona extranjera, todo lo contrario, fue un caballero completamente en todos los sentidos. Más sin embargo decidió pues empezar una relación nueva aquí, porque pues yo necesitaba alguien físico, necesitaba empezar a ver otros horizontes, y pues conecté mucho con él por la música. Sentí yo que él quizás iba a ser un apoyo en todos los sentidos. ¿Cómo fueron esos primeros meses de relación? ¿Pronto te alcanzaste a dar cuenta con esos síntomas de controlador? Sí, lamentablemente uno sabe, uno se da cuenta, pero uno normaliza esas banderas rojas. Yo, vuelvo y repito, era una persona muy ingenua y pensaba que esta persona quizás iba a cambiar, que esta persona iba a mejorar, y que los comentarios de los demás, como él me lo hacía ver, era por envidia, porque pues yo decía, oye, pero ¿por qué esta persona me está diciendo que tú no respondes por las producciones? ¿Por qué esta persona me está diciendo que tú eres mitómana? ¿Que porque tú engañas a las personas? No, es que eso es que me tiene envidia porque tal problema. Entonces me envolvía, y él terminaba siendo la víctima, llorándome, quejándose porque las personas le querían hacer daño, y empezó a generar como compasión, como
no poder decirlo así como no una lástima, sino como que yo quiero ayudar a esta persona emocionalmente, quiero ser un apoyo para él. Y pues no sabía en qué locura me iba a meter. Esta persona, sin yo darme cuenta, tenía mi WhatsApp, en su computador, que de tiempo después fue que empecé a darme cuenta, y el tipo durante la relación siempre sabía dónde yo estaba. Era como si siempre tuviera cámaras escondidas. O sea, era muy loco, el tipo siempre sabía con quién estaba, qué estaba haciendo. O sea, era una cosa loca, y yo quizás le hacía algún reclamo o algo y me volteaba siempre en la arepa y terminaba yo pidiéndole perdón a esta persona. Entonces, la toxicidad siempre estuvo, pero al principio fue muy sutil, fue sutil. Entonces, donde él me generaba como esa compasión, donde se inventó una historia completamente loca, que su madre era doctora, que su padre era abogado, que era de una familia muy pudiente económicamente, y además de esto pues tenía una hija que él no podía estar con ella pues por el tema económico, que los padres eran quienes se hacían cargo de ella. O sea, se inventó una historia que se le había dicho a todos a su alrededor para generar esa compasión y como ese interés en él. Me dijo que había viajado a muchas partes cuando realmente no había sido así. O sea, él vio que yo era una persona con mucha noción y poco a poco se fue alimentando de mi energía, se fue aprovechando hasta que yo ya era una presa completa. O sea, él era mi cazador y yo era su presa. Y yo le puedo describir a él como un pulpo que se adhiere a un coral y cambia de color para capturar a sus presas. No con una, sino con 50.000 personalidades. Él convence hasta un loco, como decimos en Colombia. En este momento, tu familia o tus amigos de pronto sí notaron rasgos en él. Pues ya nos decías tú que de pronto él a nivel profesional tenía como sus falencias, ¿no? Uh-huh. Pero digamos a nivel personal, tu familia, tus amigos de pronto se dieron cuenta de esos síntomas. Sí, quizás no me lo decían tan directamente por el tema de no llegar a la imprudencia, pues, pero sí. Hubieron ocasiones donde me decían, esta persona no me genera confianza, esta persona porque sabe tal conversación de nosotros, no entiendo por qué esta persona sabe que estuvimos en tal discoteca. Sí, o sea, como que todo eso se empezó a generar, y además que esta persona empezó a generar un control sobre mí impresionante, donde empezó como un proceso de aislamiento hacia la sociedad y hacia mi familia. Entonces ya iba avanzando el tiempo y yo ya no era la Eri soñadora, la que le gustaba componer canciones, la que compartía con sus colegas, la que se iba a los estudios de grabación a escribir música, sino todo lo contrario. Yo ya era el conejillo de indias de él, donde yo andaba detrás de él, y él empezó a disminuir mi autoestima. Yo te voy a dar un ejemplo de muchos, y es que esta persona, por ejemplo, yo le decía, oye, ¿sabes qué? Porque es que yo lo tenía así, en un pedestal. Eso cabe recalcar, yo lo tenía en un pedestal por esa pasión que tenía hacia la música, y eso fue lo que fue como una dosis de droga. Me fue volviendo adicta. Entonces, es ahí cuando esta persona empieza a aislarme, yo empiezo a disminuir mi autoestima, porque él empieza a decirme, yo le hacía la pregunta a él, ¿qué me hace falta? Imagínate, yo llegué a preguntarle a esta persona que qué me hacía falta a mí para llegar a tallas internacionales, que qué podíamos hacer, qué proyecto podíamos hacer, y me decía, ¿sabes qué? Pues es que si tienes mucho talento, eres muy bonita, pero te falta flow, y sin plata no vas a poder alcanzarlo. Entonces era como palmaditas en la espalda, como dice él, como que te doy una puñalada, pero luego te acaricio y digo, tranquila, es que esto lo hice por tu culpa. Pero entonces era poco a poco ese juego mental que se fue convirtiendo en una adicción, y empecé a depender completamente emocionalmente de esta persona. Bueno, hay que resaltar que pues estar en el mundo de la música tampoco es fácil, hay que invertir, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, decirte de esa manera tu talento lo tienes, ¿sí? Para las personas que no conocen a Eris Balbuena, tienen que checar sus videos, tienen que checar sus producciones, porque la verdad, es un artista que yo considero, en lo personal, y te lo digo, y te lo he dicho muchas veces, que es muy buena y no debería estar acá sentada, ¿sí? Debería estar en Miami,
allá tomándose sus drinks en el mar, a la orilla del mar, ¿no? Pero pues nada, estás aquí contando tu historia y eso es muy valioso. ¿Tú cómo te diste cuenta de esas primeras falencias, digamos, dentro de la relación? Nos contaste algunas. ¿Esas hicieron parte de las primeras o hubieron una primera vez que tú dijeras? Bueno, pues yo en realidad lo que manifesté fue como el comienzo de la manipulación psicológica de parte de este narcisista, en el cual fue vulnerándome para ya así llegar a algo más fuerte. Eso fue un proceso. Yo quedé embarazada de esta persona muy rápido. O sea, literalmente yo quedé embarazada casi que a los 4 meses ya estoy yo embarazada de esta persona. Cuando yo estoy embarazada es cuando yo empiezo a ver infidelidades constantemente, videos sexuales en su celular, conversaciones indebidas. Pero entonces ya llega un punto donde este señor, si yo tomaba un pick-up, él sabía cuando yo lo tomaba. Si yo cogía un InDriver, sabía cuando yo lo tomaba. Llegó a ocurrir en cierta ocasión, yo estaba en estado de embarazo, tenía aproximadamente 5 meses de embarazo, que tuvimos una discusión súper fuerte porque la relación de nosotros era bastante tóxica. Era una relación donde terminábamos, volvíamos, terminábamos, volvíamos. Y él siempre me buscaba de otras incares o empezaba a llamar a mi mamá o empezaba a llamar a mis primas o a mi tío. Siempre buscaba personas como para victimizarse y hacerme recaer. Ese día discutimos, yo tomo un taxi y era muy tarde en la noche. Yo iba en el taxi, apago el teléfono porque yo ya sospechaba que él estaba hackeándome la ubicación, porque como era que este tipo siempre sabía mis ubicaciones, como sabía, como si tuviera cámaras escondidas. Apago yo el teléfono cuando de repente al señor conductor, al taxista, le suena el teléfono y el señor queda así como en shock, voltea a mirarme, me dice que es tu esposo. Y yo, ¿cómo así? Yo quedo fría, le hablo y me dice, por favor, prende el celular, no seas así, atacado. Y yo quedo completamente sorprendida porque este hombre, ¿cómo obtuvo el teléfono de este taxista? Yo lo había solicitado por WhatsApp. O sea, es decir que este tipo tenía mi WhatsApp en su computador o tenía algún acceso a mi teléfono para que él pudiera comunicarse directamente con este conductor. Entonces fue como uno de los signos, pues pucha, ¿qué está pasando? Sin embargo, volví y ignoré esta bandera roja tan importante. ¿Tú en este momento intentaste de pronto hablar con alguien, comunicar con alguien esta situación que estabas viviendo? Por supuesto, yo tanto con las denuncias que he realizado, porque eso ya lo vamos a comentar, yo apenas estoy relatando un ciclo de violencia que comenzó por haber dejado entrar a mi vida una persona narcisista, pero realmente esto es mucho más grave. Ahorita más tarde vendrá todo el acoso cibernético que estoy recibiendo desde hace un año, todo el acoso sexual denigrante, muy denigrante con mis fotos, que realmente ese tipo las utiliza para atacarme y todo lo que conlleva a la historia que vamos a relatar más adelante. Entonces, sí lo he tratado de hacer. He buscado podcasts, he buscado soluciones a mi situación, pero lamentablemente no me he visto apoyada y las entidades lo que han hecho es dilatarlo mucho. ¿Cuáles fueron esos momentos más duros dentro de la relación? Ya nos estás dando como pinceladas, pero esos momentos más cruciales, ¿cuáles crees que fueron? Tengo muchos, Joa. De hecho, mira, estoy ya acá así porque pues gracias a eso tengo un tema de ansiedad. Por ejemplo, esa es una secuela. Es una secuela muy grave, el insomnio, tuve depresión, he pasado por varios psicólogos, he tenido, gracias a Dios, acompañamiento psicosocial también de la Secretaría de la Mujer y también pues psicólogo privado. Perdón. No te preocupes, tómate tu tiempo. Entonces, esto ha sido un tema muy fuerte, de sanación. Entrando nuevamente al tema, esta persona
cuando ya me tenía completamente aislada de las personas, yo encuentro más o menos un chat donde él le dice a una persona que quiere hacerle de todo. Y yo decido terminar esa relación. Yo ya tenía casi 6 meses de embarazo. Termino esa relación y duro aproximadamente 2 meses sin hablarle a esta persona, donde lo bloqueo. Empieza a llamarme o a escribirme de distintas sincares, creaba grupos, cogía los teléfonos de los conocidos en común para escribirme. Llegó un punto donde yo ya no quería nada con este tipo, porque yo decía, Dios mío, dejé de cantar, dejé de hacer muchas cosas por esta persona y me siento completamente sola, y además me dice mentiras. Porque me enteré que este hombre, todo el cuento de que la mamá era doctora, que el papá era abogado, era todo un montaje para atraerme. Era mentira. Sus padres, a mucho honor, son campesinos, pero él no lo quiso decir. Entonces fue como una táctica de manipulación. Fue cuando me trae, quedo embarazada, me entero de las infidelidades, termino la relación, y ahí es cuando él se intenta comunicar, no lo puede lograr, seguro manipula a la mamá, porque él manipula a sus padres de la misma manera, llorándose, haciéndose la víctima. Esta persona me quiere hacer daño, esta persona me está robando, esta persona, él siempre es así. Y la mamá me llama cuando jamás me la había presentado. Yo no conocía para ese momento a sus padres, él me ocultaba de su familia. ¿Sí? Esta señora me pinta pajaritos en el aire diciéndome que ella me va a cuidar la dieta, que allá vamos a hacer un hogar. Como yo tenía ese ideal de hogar bonito para siempre y por siempre, papá y mamá con el niño, pues me conquistó, me deslumbró y me hizo viajar de Bogotá, dejar a mi madre, dejar a mi familia, para quedar completamente 100% aislada de las personas. Me lleva a Zarzal, Valle del Cauca, empiezo a vivir con ellos, empiezo a darme cuenta que son personas un poco, son personas muy trabajadoras echadas para adelante, pero siento que de ahí viene ese cuadro de narcisismo, porque veo como que allá las mujeres son las que hacen el aseo y los hombres son los que se relajan, y pues, ¿sí? Entonces empezó como ese ciclo de que el tipo dormía, hablo de mi expareja, padre de mi hijo, dormía todo el día, y yo con una barriga, tampoco estoy diciendo que me explotaban o que me ponían a hacer aseo, porque tampoco me voy a poner a hablar cosas que no son, pero llegué a hacer cosas que realmente no las hacía nunca, y esta persona dormía todo el día y yo era la que levantaba canecas, lavaba ropa, le lavaba la ropa, y él dormía todo el día y en la noche no dormía, estaba toda la noche ansioso en un celular, y empezó como a imponerme ese contacto cero. Ahí está la violencia psicológica. Claro. En estado de embarazo, completamente aislada de mi familia, de mis amigos, de la música, de todo, y además con unas personas completamente desconocidas para mí, y este señor me empieza a imponer el contacto cero. Eso para mí fue brutal. Entonces yo me empecé a deprimir. Es cuando tengo a mi hijo nace con condiciones muy graves gracias a esta persona, que yo no sé si decir esto, Joa, sobre el tema. Las cámaras son todas tuyas. Lo voy a decir porque no es mi culpa, no es mi culpa. O sea, yo no tengo por qué avergonzarme, porque realmente fui víctima de esta persona. Esta persona me contagió de una bacteria por estar en lugares indebidos. Y pues mi hijo se adelantó en el parto, casi se muere. A mí me tuvieron que hacer un lavado intestinal porque mi hijo se me hizo popó dentro del estómago. Mi hijo estaba sufriendo de mi panza. Lamentablemente también fue negligencia del hospital que estaba llevando mi proceso de embarazo, porque no me hicieron los exámenes respectivos que se le tienen que llevar a una mujer en estado de embarazo. Mi hijo casi fallece. Esta persona sabía, y sé que sabía, porque él, siempre que yo iba, jamás me acompañaba a las citas médicas. Era una persona completamente aislada de mi embarazo, y cuando nos veíamos miraba la carpeta con muchísima ansiedad de los exámenes. Entonces él era consciente que tenía eso, sin embargo yo no sabía. A mí me salió un sarpullido en el cuerpo, pero la doctora me dijo que eso era ácaros. Sí, yo cumplí todos los requisitos y todo lo que la doctora me dijo que tenía que hacer. Empiezo yo a cuidarme, nace mi hijo, él muriéndose en un hospital. Vuelvo y encuentro yo con cesárea,
con mastitis porque no podía darle pecho a mi hijo ya que obtuvo una obstrucción abdominal por el mismo líquido amniótico que tomó. Muriéndome allá en un hotel sola, ahí, o sea, todo lo que me habían dicho de que la dieta, de que la familia feliz, eso nunca existió, eso nunca estuvo. Terminé por allá en un hotel sola, este señor pues iba a hacer las diligencias del niño, todo el asunto, y yo me empiezo a sentir cada vez peor, me empiezo a sentir sola porque yo no podía decirle a mi mamá lo que estaba pasando, porque me avergonzaba decirle, mami, yo dejé mi casa, dejé a mi familia para venir a someterme a estas cosas. Y entonces, ahí es cuando empieza esa batalla psicológica. Y yo ya era un cero a la izquierda, pidiéndole a Dios, suplicándole que salvara a mi hijo y pidiéndole perdón por no haber valorado muchas cosas que yo tenía. Entonces, es ahí cuando yo encuentro en dieta, este señor se acostaba con mujeres o les escribía por chat, y cuando iba a hacer sus diligencias del niño, supongo que él también aprovechaba o también las molestaba cibernéticamente, porque él siempre ha sido un agresor y controlador cibernético, siempre. Él conoce mucho de computadores, él sabe mucho de todas esas cosas. De hecho, él es el que le hace la publicidad al negocio que tienen sus padres, y él es el que él siempre se la rebuscaba de esa manera, porque es muy inteligente para la tecnología. Y ahí es cuando yo llego a una casa con mi hijo, gracias a Dios mi hijo se salva, y empieza este ciclo de violencia nuevamente, donde era ignorada, donde me sentía un bicho, donde me daba cuenta que, perdón el ruido, estamos en una finca, No, donde yo ya perdí el amor hacia la música. Cuando yo crecí con ese amor a la música, dejé de componer, dejé de tener vida social, subía uno que otro video. La Eris Balbuena empoderada que la gente estaba acostumbrada a ver, ya no estaba. El tipo muchas veces me suplantaba en Facebook, en Messenger, les hablaba a las personas para distanciarlas con chismes, haciéndose pasar por mí. Entonces poco a poco la gente se me aisló y yo quedé sola, una madre con una cesárea, aislada de la familia en una habitación. Esta señora me llamaba, ya salió de la cueva. Cuando me refiero a esta señora es a la madre de él. ¿En qué momento, porque yo quedé perdido, tú dijiste que te fuiste a vivir con los padres de él? Sí, decido irme a vivir allá. ¿En qué momento terminas tú en un hotel? ¿Por qué? Perdón. Lo que pasa es que como yo estaba recién llegada, no tenía EPS, y a mí me hicieron el paseo de la muerte por el Valle del Cauca en una ambulancia, buscando qué hospital podía atender mi urgencia. Entonces yo terminé a 2 horas y media aproximadamente de donde vivíamos, que fue en Buga. Mi hijo nació en Buga, y en este hospital es donde el doctor manda todo al carajo y dice voy a salvar 2 vidas, y es cuando yo termino allí. Y pues obviamente por el tema de la cesárea, porque yo quería estar pendiente de mi hijo, todo eso, decidimos quedarnos en un hotel de allá. Ok, nos comentabas que digamos en todo este proceso tú estuviste sola en el hotel. Estuve sola en el hotel, y pues esta persona iba a llevarme comida. Pero ¿él dónde estaba? O sea, realmente ¿él dónde estaba? ¿Él qué hacía? Porque Pues él duraba todo el día haciendo diligencias. Eso manifestaba él, que él tenía que ir a ver el estado de salud del niño, pero yo en estos momentos siento que él también aprovechaba para hacer sus cosas, siento yo. Y de alguna manera pues sí veía un poco de culpabilidad en él por la situación. Claro, es muy densa la situación, porque imagínate tú en ese estado, prácticamente a tu suerte, en una habitación de un hotel. Cuando me habían pintado pajaritos en el aire como la canción. Claro. Y con vergüenza de decirle a mi familia lo que estaba viviendo. ¿Por qué te avergonzabas? Porque yo pasé por encima de muchas personas por estar con él. Te soy real. O sea, siento que el orgullo fue el que te jugó una mala pasada. De alguna manera, sí. Y además, pues que mi madre es criada a la antigua. Okay. Entonces ellos son un poco hirientes para decirte las cosas.
Y yo sé que emocionalmente ella no, o sea, en estos momentos ella ya es otro ser humano, pero en ese momento ella era un poco cruel. Entonces, temía ser, porque yo te lo advertí, yo te lo dije. Eso era lo que pasaba. En toda esta situación, ¿sí? Después de que pues pasaste por esto, ¿qué pasó? ¿Saliste del hotel? Bueno, mi hijo nació en el 2022, ¿sí? O sea, yo inicié la relación con esta persona, cabe recalcarlo porque no lo dije, es muy importante, en el 2021, ¿sí? 2022 nace mi hijo. Ya para ese mismo año, porque mi hijo nace en mayo, en septiembre decido irme para la casa de mi mamá en Bogotá para que conocieran a mi hijo y para decirle lo que estaba viviendo, porque además no estaba viviendo solo violencia psicológica, sino también violencia sexual. ¿Sí? Yo tenía que estar con esa persona todos los días porque él decía que esa era la ley. Sin embargo, obviamente a él se le hizo un tratamiento, cabe recalcar eso, yo recibí mi debido tratamiento, gracias a Dios soy una mujer muy sana, mi hijo también, pero entonces esta persona siempre me forzaba a estar con él y yo en mi ignorancia desnormalicé eso porque como yo era su mujer, entonces pues no es una violación, ¿no? Pero él sí me forzaba a tener relaciones sexuales con él. ¿Tú le manifestaste el tema de tu enfermedad? A mi madre. No, a él. Pues es que él era el que la contrajo sí. y me la... ¿Pero tú se la manifestaste? ¿Tú le dijiste, oiga, por culpa Por supuesto, tuya? por supuesto. Pero entonces él me dijo, básicamente me hizo sentir, ya que podemos hacer, a los problemas hay que buscarle soluciones. ¿Qué podía hacer? Mi hijo estaba en un hospital, yo estaba vulnerable, sin plata, sin trabajo, sin familia en ese momento. Haga lo que pueda. Yo tenía que someterme a estar ahí. Entonces, fue un camino muy fuerte, fue un proceso muy fuerte porque ya después es cuando yo decido ir a donde mi madre, en septiembre del 2022. Le cuento toda la verdad, porque eso era otra cosa, yo no podía hablar libremente por teléfono con mi mamá porque siempre estaban a mi alrededor, ¿sí? Acechando. Y es cuando yo le cuento toda la verdad a mi mamá se empieza a dar cuenta de muchas cosas, que ella sí se imaginaba que este tipo tenía sus cosas, pero no se imaginaba que, pucha, o sea, ¿cómo va a hacer eso? Sí, o sea, básicamente este hombre atentó contra la vida de una mujer y de un niño por su irresponsabilidad. Además, cuando yo llego del hospital con el niño, cuando ya me lo entregan estas personas, sus padres me sientan en una sala y me dicen que me quede callada, que nadie se tiene por qué enterar sobre la enfermedad. Pero yo decido contarle a mi mamá cuando llego allá en septiembre. Digo, mami, estas personas me dijeron que pues no contara, pero pues yo necesito decírselo porque yo me siento muy... Regreso, ella me dice que no me devuelva, pero sin embargo yo decido devolverme. ¿Por qué? Porque dependía mucho emocionalmente de esta persona, yo estaba como una drogadicta. ¿Sí? O sea, ¿qué te hizo regresar a donde tu mamá? No, yo iba a llevar al niño para que lo conocieran, para estar con mi familia un tiempo, para descargar tanta tristeza. Y es cuando yo le cuento la verdad a mi mamá. Vuelvo otra vez con esta persona, más o menos como en noviembre, le sale un negocio en Bogotá, nos venimos a vivir a Bogotá y ahí es cuando vivimos con el hermano de él y empieza una relación compleja porque el tipo trabajaba con él, llegaba 1 hora en la noche y se iba 2 o 3 horas a la calle a consumir expendio porque el señor es consumidor también, ¿sí? Fuma cigarrillo y además también le gusta otras cositas. Entonces él se iba y yo le empecé a encontrar conversaciones, de hecho llegué a encontrarle un video de una grabación de videollamada que él tuvo con una mujer y esta persona se estaba haciendo, ¿sí? Sí. Entonces, se estaba autoamando. Se estaba autoamando, por no decirlo así, por decirlo así, perdón. Y ya después, yo veo eso, termino la relación el 25 de diciembre, con más exactitud del 2022. Me voy a vivir a la casa de mi mamá porque estábamos en Bogotá y ahí es cuando esta persona empieza a inventarse un montón de vainas, que él es la víctima, que el hermano lo está explotando, que, o sea, siempre era una historia diferente para atraparme, ¿sí? Generarme esa compasión y que pobrecito,
¿sí? Entonces la gente dirá, qué vieja tan pendeja, qué persona tan estúpida haber vuelto con esa persona, pero hasta que tú no vives un ciclo de violencia, y más yo, que era una niña ingenua, cuando yo salí de mi casa demasiado niña, yo no tuve esa oportunidad de que me abrieran los ojos, yo vivía en una burbuja, tengo que aceptarlo, pero ese tipo jugó con mi nobleza. Y fue un proceso de violencia psicológica que me llevó a que él tomara las decisiones por mí, a que él decidiera quién me podía hablar y quién no me podía hablar. Entonces, quiero recalcar eso. Antes de juzgar a una mujer por perdonar a un hombre, vean primero los hechos y tengan más, ¿cómo sería la palabra correcta? Humanidad hacia las otras personas, ¿sí? Más corazón. Conocen los zapatos de la otra. Exactamente. Veamos todos estos casos de feminicidio. El año pasado, del 2023, hubieron 7.000 casos, sí, creo que 7.000 casos de feminicidio, y en lo que llevamos de este año 2025, vamos ya como 7 casos de feminicidio. Entonces, hay mujeres que demandan, pero aún así los agresores atacan y las entidades no hacen nada. Entonces, hay que hacer un acompañamiento a las mujeres psicológico y también jurídico, porque eso no se está viendo. Salen en televisión, lamentablemente yo lo tengo que decir acá, salen en televisión a decir vamos a sacar tal apoyo hacia la mujer, cuando yo o cuando otra mujer ha vivido lo que nosotras hemos vivido y van a esperar a que la fiscal termine de almorzar, vamos a fiscalía, vamos a comisaría, vamos a cuánto lugar querramos, es cuando nos damos cuenta la realidad. Es que yo siento que no lo digo solo de Colombia, porque en toda Latinoamérica pasa, y es que tenemos un constructo social y cultural de machismo. Bastante. ¿Sí? Entonces, si una mujer es asesinada, si una mujer es golpeada, maltratada, porque ella se lo buscó. Exactamente. Cuando en realidad no es así. ¿Sí? El del problema muchas veces es él, ni siquiera las mujeres. Además que estamos hablando con un mitómano, narcisista, y puedo decir que tiene hasta psicopatía. No soy doctora para dar un diagnóstico, pero con todo esto que les voy a contar y con lo que les he contado hasta el momento, pueden darse cuenta que es una persona que tiene un problema de autoestima brutal, porque cuando yo viví con él, empecé a escuchar rumores de conocidos pues de él, donde él suele obsesionarse con sus parejas. Él quería quitarse la vida con una chica que era de allá de ese pueblo. Entonces él tiene un cuadro y además, pues será muy imprudente de mi parte, pero lamentablemente ese lo soy yo y yo tengo que decir la verdad. Su hermano también tuvo problemas legales por acosar a una mujer. Entonces es un cuadro que va repetitivo, familiar, y eso es peligroso. Y eso es lo que yo quiero evitar que ocurra con mi hijo. Eso es lo que yo quiero evitar. No, y no solo con tu hijo, de pronto futuras personas, mujeres especialmente, que pueden caer de igual manera o hasta peor, no lo sabemos. Así es. En backstage nos contabas también el tema de que él de pronto no, él no dormía. Cuando estaba contigo, él no dormía. No, él no dormía. ¿Cómo era eso? Él dormía en el día y en la noche estaba siempre en un celular ansioso o en un computador, consumiendo. De hecho, muchas ocasiones tuve problemas con él porque el niño, cuando estaba aprendiendo a gatear, él dejaba papeletas en el piso, un riesgo muy grande. Entonces él empezó el supuesto proceso de dejar eso, de dejarlo, y que por eso era su ansiedad. Entonces yo dije, bueno, sí, tiene algo de credibilidad, de lógica, pero después me di cuenta que no. Ya te lo voy a decir por qué, más adelante. Nieris, en cuanto a, bueno, ese era uno, no dormía, pues obviamente. Lo otro, esas papeletas que pasaban, me imagino. Yo las botaba, yo se las mostraba a la mamá. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo siento que de alguna manera trataba de evadir su responsabilidad de crianza o irresponsabilidad, porque ella siempre decía, es su marido, yo ya lo crié, usted verá.
como gente, persona de campo, pues respetable, porque yo tengo que respetar siempre a las personas mayores sobre todas las cosas, pero eso está mal. Entonces se limpiaba las manos y yo terminaba cargando un peso adicional. Pero sí cabe resaltar que la gente de campo es así. Sí, ¿Sí? no, Yo y eso te lo sé. educo hasta los 18 años, de ahí para allá no es mi responsabilidad. Por supuesto, y eso lo tengo más que claro. Pero si tú puedes aportarle a tu hijo diciendo, eso no está bien, tu hijo está corriendo riesgo, ¿qué pasa con esas papeletas? Vamos a ver, ¿sí? Pero entonces él llegaba y les lloraba y les decía, mami. Inmediatamente eso era suficiente para que no se hiciera nada. Ya nos has dado algunas pautas, por así decirlo, de cómo era el maltrato psicológico. Vamos a la cosa. ¿Cómo era eso? Así fue en mi vida. Cuando yo me regreso a Bogotá, duran una búsqueda con la misma táctica. Volvemos otra vez de nuevo con esta persona, me voy para el Valle del Cauca nuevamente con él, porque yo quería un hogar para mi hijo. Yo quería un hogar para mi hijo. Mujeres, no acometan ese error, por favor. Ustedes solas pueden con sus hijos, no piensen de que su hijo va y la parte paterna, no. Tú puedes ser madre y padre, no lo hagas. Yo cometí ese error. Yo vuelvo con esa persona al valle, allá es cuando ya yo decido no dormir más con él. Él dormía en una habitación, yo dormía en otra, porque a mí me empezaba a generar muchas emociones nada agradables por la misma presión que yo tenía que estar sexualmente con él todo el tiempo, y sumándole las infidelidades, pues empezó ya como que no quiero que esta persona me toque. Yo no dormía con él, yo dormía en una habitación con mi hijo y yo trataba siempre de evadirlo, y él allá y yo acá, y yo podía dormir, porque eso era otra cosa. Cuando yo dormía con él, él no me dejaba dormir. Entonces eso es otro tipo de violencia donde debilitan a la víctima. Yo no dormía. Entonces empiezo así, yo me empiezo a aislar, hasta que yo le digo, mami, necesito que me apoyes. Llamo a mi mamá, quiero salir de acá. Me meto a estudiar una academia de uñas, empiezo a estudiar todo este tema de uñas, empiezo a socializar con personas de allí, y ahí es cuando yo empiezo a ver de verdad, a quitarme ese velo de los ojos y ver las banderas y todo el proceso de violencia que yo había vivido, porque me hice una amiga que le agradezco muchísimo en la academia, que ella me decía, tú vales más que lo que estás viviendo, y fue un apoyo emocional. El convivir, el conocer otras personas, el ya volver a socializar y no ser una pared y mi hijo, y pues yo. Y ahí es cuando yo decido, en octubre del 2023, finalizar la relación, por la razón y el motivo que yo empecé a escuché que querían quitarme al niño. Eso fue el empuje. Literalmente ese día lo escuché y en la tarde me fui como una fugitiva. O sea, literalmente fui a comisaría, dejé una anotación, no me estoy volando, no estoy abandono de hogar, no estoy secuestrando a mi hijo. Es que estamos en Colombia y toca decirlo. Y me vine para Bogotá y tomé la decisión, la valentía de dejar a esta persona. Y ahí es cuando empieza el ciclo de violencia instrumentalizando al niño. Y eso se llama violencia vicaria. Para que lo sepan, mujeres. Cuando instrumentalizan a un animal, un perrito, un gato o a un hijo, no se compara, obviamente yo estoy comparando, pero esa es la violencia vicaria. Utilizan algo para manipular, y en este caso fue mi hijo, el vínculo más grande y más maravilloso, lo más bonito de mi vida. Entonces vio mi punto clave, que era el niño. Entonces me empezaba a exigir, necesito ver al niño todos los días, y todos los días me hacía videollamadas en el transcurso del día. Me escribía todo el tiempo, yo tenía que responderle, a veces duraba hasta las 2 de la mañana, literal, yo era contestándole cosas simples porque él era unas carteleras, o sea, era como, no me quería dejar descansar, me debilitó horrible. Ahí es cuando, fue pucha, cuando ya empieza a ocurrir el tema penal más adelante. Y el tema de demandas. Ajá. Porque ya este tipo
intenta cambiar mi operador. Era del operador Tigo y el tipo estaba intentando pasarse a WOM con mi línea telefónica seguro para que le llegara una SIM de repuesto y él poder acceder a mis correos, poder acceder a mis cuentas. Entonces ahí es cuando, para ese momento yo no recibía ningún tipo de acoso, se puede decir cibernético por el momento, hasta ahora eso. Y entonces es cuando yo digo que este man, ¿qué le pasa? Se llega a diciembre, se empieza a inventar un montaje, ahí reaparece el holandés, mi expareja extranjera. Sí. O sea, la pareja más reciente, expareja más reciente, antes de él. Ajá, así es. Ahí es cuando aparece entre comillas, digo entre comillas porque no era él. Eso era un invento que él tenía, pero ya voy a eso. Yo siempre he sido muy espiritual, mi familia ha sido como unos dones particulares espirituales, que bueno, eso depende de cada quien, libre albedrío. Y el tipo empezó a utilizar ese don espiritual que de alguna manera tengo para asustarme, que había un espíritu que lo obligaba a estar íntimamente con personas mayores que él, que por dinero, para que a mi hijo no le pasara nada espiritualmente y que a mí no. Y casualmente en ese tiempo empecé a recibir ataques espirituales un poco complejos. Entonces yo le empecé a creer, me empezó a atrapar, decidió bautizar a mi hijo, tengo que decirlo, no se lo dije a él porque sentía que no era una persona como correctamente psicológicamente para poder estar compartiendo un momento espiritual cuando él estaba supuestamente viviendo un momento, se puede decir absurdo, ¿sí? Entonces bautizo al niño, se acaba el jueguito mental de que el espíritu y cambia la versión de que ya no era el espíritu sino era mi expareja el holandés quien lo extorsionaba hacía aproximadamente 1 año y 2 meses, donde él tenía que darle sumas de dinero que para que a mi hijo no me lo secuestraran y que para que a mí no me atacaran con ácido. Entonces yo no le creía. Y entonces él me empezó a decir, yo necesito ver 3 veces, al mismo tiempo estaba con eso, ¿no? Necesito ver 3 veces al niño, desayuno, almuerzo y cena, y necesito saber si la custodia está cumpliendo su debido ser. O sea, la intención de él siempre era saber de mí, como yo cambié correos, como yo cambié muchas cosas, ya no tenía ese control, entonces quería generarlo con el niño. Le decían las videollamadas al niño que por culpa mía no tenía un hogar, que por culpa mía yo le había puesto pues un padre de reemplazo y todas esas cosas, ¿sí? Entonces es allí cuando... De alguna manera él tenía que asegurarse de que él seguía, entre comillas, siendo el papá de tu hijo, que no había otra persona, digamos, y haciéndome ese sentir rol. Culpable, Exactamente. haciéndome sentir culpable por no haber seguido con él, pues, entre comillas. Entonces se llega el 9 de abril del 2024, del 2024, cuando entramos en una discusión porque mi mamá empezó a recibir las videollamadas por medio de mi teléfono y eso lo enloqueció. O sea, eso para él fue lo más loco, perdió la razón, perdió todo y siempre me ponía amantes en todas partes. Le decía a mi mamá que mi mamá era una alcahueta, que porque mientras él realizaba la videollamada con el niño, porque ni siquiera le interesaba ver al niño, sino ver alrededor dónde estaba yo, qué estaba haciendo, que si yo tenía amantes, concubines, bueno, un montón de cosas, y que si yo me estaba revolcando en el cuarto mientras él hacía la videollamada. O sea, imagínense ese pensamiento maniático de que mientras él hace la videollamada yo estoy teniendo actividades sexuales con una persona. Entonces yo quito el teléfono, le digo, ¿y qué le está pasando? Entramos en una discusión súper fuerte con esta persona y en medio de esta discusión es cuando esta persona me dice, es que usted tiene un amante cualquiera, de todo, y es cuando me hace la famosa pregunta que fue la que me hizo recorrer un escalofrío impresionante por todo el cuerpo. Usted sí sabe que el ácido es barato y fácil de conseguir. Inmediatamente yo, o sea, esa calentura que tenía de la pelea se me bajó y empecé a temblar. Le hice señas a mi mamá que grabara, inmediatamente el man se dio cuenta porque es un manipulador, es profesional. O sea, él puede hacerte creer que es el presidente, o sea, es una persona extremadamente manipuladora, vuelvo y recalco, no tiene una personalidad, tiene muchas. Inmediatamente se da cuenta que ya, porque yo me alejé, obviamente para la pelea, se da cuenta que mi mamá está, yo como que, sí. Entonces el man empieza a atacarme con el niño. Necesito saber todo lo del médico del niño, necesito saber quién lo cuida, todo eso, que la policía, voy a mandar a la policía de los niños, voy a mandarle al bienestar familiar y dele, y cabe recalcar que no responde. Él no me da ni 1.000 pesos partidos por la mitad para el niño y según él es por mi culpa.
Entonces ahí es cuando yo decido el día 10 de abril del 2024 denunciarlo. Tomé la valentía de denunciarlo, aún con los pies temblándome, aún muerta del miedo por hacerlo, y lo hice. Voy y relato los hechos, gracias a Dios me dan una medida de protección, no me dan medida de protección para el niño, ok, bueno, para ellos no estaba, pero siento que mi hijo está corriendo un riesgo muy grande, ¿sí? Tanto psicológico, como puede que el Señor tome represalias en el niño solo por vengarse de mí, y de eso no tengo dudas, sé que es capaz de hacerlo. Entonces, cuando él es notificado por la comisaría de familia, que es por donde yo decido denunciarlo, es cuando me empieza a decir, pero usted sí sabe el daño que le está haciendo al niño, ¿cómo lo vamos a poner en esto? Esto va a afectar al niño. Yo no le paré bolas, entonces ya después al rato, en la tarde, estaba, si ve cómo se pone a cagarla, a poner procesos legales, me va a tocar hablar, llamar a su padrastro, porque eso era lo que él siempre hacía, llamar a los demás. Me va a tocar llamar a su padrastro y decirle, y yo, pues haga lo que quiera. No voy a desistir de las demandas, así lo quieras, no voy a desistir. Entonces es cuando me empieza a mandar fotos de mi drive, fotos del bautizo, audios de mi madre, audios de mis amigos, como que yo tengo con qué joderla, piénselo. Algo así me lo quiso hacer ver, y va y me manda el carnet de mi hermano, porque él no vive en Colombia, él vive en Europa. ¿Cómo tiene el carnet de transporte de mi hermano? Ni siquiera yo lo tengo, una foto, y me la manda. Yo tengo pruebas de todo lo que estoy diciendo. Entonces es cuando yo digo, ¿y señor qué? Se llega a la audiencia, que era para el 18 de abril, no asiste, llaman varias veces, no contesta, llaman al número del papá y el papá lo niega. Es que yo no tengo hijos, yo tengo hijas, pan, colgó. Reprograman la audiencia para mayo, para el 31 de mayo, y ahí en abril es cuando empieza mi tormento después del 18, después de la audiencia que no se llevó a cabo. ¿Por qué no se llevó a cabo? Por lo mismo, porque el señor no contestó las llamadas, porque no asistió, pues X o Y, ¿no? No estaban completamente seguros de que el señor hubiese sido notificado, sin embargo el papá contesta, pero lo niega. Entonces, es allí cuando empieza todo esto, el acoso cibernético. Fotos del frente de mi casa, ubicaciones en tiempo real de mi casa, mensajes diarios donde me insultaban como si yo fuera una prestadora de servicios sexuales, como si yo fuera una trabajadora sexual, donde me ofendían, donde me decían que me lavara mis partes íntimas. O sea, ya no era él directamente, porque él se hacía que el padre interesado, quiero saber de mi hijo, le va a mandar a la policía, y todo el tiempo me presionaba que le mandara foto de la custodia, que le mandara un audio para saber si yo estaba cumpliendo mi deber como custodia. Y al mismo tiempo aparece esta persona. Pero no era el deber ser. En ese momento O no sea, lo sabía, y él sí, me asustaba con eso. Yo poniéndome en la posición de él, si yo sé que no estoy enviando, como tú dices, ni 1.000 pesos partidos por la mitad para cuidar de mi hijo, Sí. ¿por qué carajo me va a interesar que tú realmente estés pendiente de mi hijo y no yo? No, y además con ese hostigamiento y esa manipulación psicológica constante, porque él necesitaba saber, llegó a mandarme audios donde decía, es que el hijo se lo hice a usted, no a su mamá, y la que me tiene que hacer las videollamadas es usted, no su mamá. Sí, entonces era esa presión, y al mismo tiempo, después de que fue notificado, aparece el acosador, que no era esta persona extranjera, porque en diciembre se inventó un montaje bravo, que no sé si decirlo acá, lo digo pues por respeto, pero tengo que contarlo, donde se inventó un montaje donde él está al borde de la muerte, que porque esta persona extranjera lo obligó, yo te conté eso, donde lo obligó supuestamente a someterse a inhalar 4 gramos de fentanilo. Me hizo volver en diciembre del 2023 para fin de año, y yo me encuentro con esa realidad, y es cuando yo vuelvo en 2024, que yo le pongo el contacto cero, y bueno, lo que ya les había comentado, ¿no? Perdón, porque eso se me había olvidado. Pero igual tú me contaste de unos fotomontajes, me contaste de unas heridas, de ciertas cosas que de pronto ellos no saben. Bueno, eso se los voy a contar aquí y ahora. Cuando yo voy allá, yo veo a esta persona completamente sana, ni convulsionando, ni con tubos en la garganta como él me lo hizo ver por montajes.
que hizo que me mandaban fotos temporalizadas. Porque él sabía lo que estaba haciendo. Yo llego y me encuentro que eso no era así y entonces yo digo, yo necesito pruebas. Un día X, creo que eso fue el 9 de enero del 2024, sí, el 9 de enero, yo me meto al computador de él y encuentro todas estas fotos en proceso de edición con chispotes de sangre, imágenes descargadas de Pinterest. O sea que fue un engaño. Y ahí es cuando yo no tenía plata para devolverme para Bogotá. Yo llamo a mi mamá, le digo, mi mamá siempre ha sido mejor dicho, el amor de mi vida y quien ha estado ahí apoyándome de alguna manera con todo este proceso. Y es cuando yo vuelvo y es cuando empieza todo esto que les estoy relatando de la manipulación con el niño, la violencia vicaria, todo lo que está ocurriendo. Y yo lo demando, el tipo notificado, bla, bla, bla. Pasa la agresión cibernética que empiezan las llamadas constantes, eran 200, 300 llamadas, eran de números telefónicos de distintos países, de Alemania, Reino Unido, de muchos países y algunos eran de acá de Colombia. Cuando fue pasando el tiempo, este tipo me manda, eso fue en mayo, me manda mensajes por Nequi porque yo tuve que bloquearlo por correos electrónicos, por redes sociales, o sea, este tipo lo tuve que bloquear de todas partes. Y me empieza a mandar día 1 y día 2 pesos por Nequi para insultarme, diciéndome que yo soy una infiel, que parte de lo único que tengo es lo que le saqué a él. O sea, siempre esa constante violencia psicológica y haciéndome sentir vulnerable y menos, y pues que sin él no soy nada. Incluyendo al niño siempre. Claro, como ya tiene un nuevo marranito, usted sí le ha dicho a su hijo que porque usted me tenía asco y eso quiere decir que mientras usted estuvo embarazada de él le tenía asco al niño. O sea, siempre es como un manejo psicológico bravo y siempre coge al niño así. Entonces es cuando pasa esto y empiezan a crear grupos de WhatsApp donde empiezan a meter a mis clientas, porque yo, como lo dije anteriormente, estudié uñas, también tengo un negocio independiente de uñas a domicilio y de pestañas. Meten a mis clientas y empiezan a hacer fotomontajes en grupos de WhatsApp donde metían una foto de mi cara y decía estafadora y portadora de ETC. Mando un video a mis clientas a una por una diciendo no la contraten y sí, que porque pueden ser contagiadas, pueden ser posibles personas contagiadas de enfermedades de transmisión sexual. Y empezó a acabarme, deteriorarme el trabajo, empezó a hacerse pasar por terceros con mis amigos para sacarles información mía a estas personas y obtener más historial sobre mí. Entonces se hacía pasar por árabes, se hacía pasar por productores musicales, por empresas musicales, lo que fuera necesario. Y ahí es cuando llega el día más o menos como de junio, agosto más o menos, que no recuerdo la fecha exacta en este momento, pero empieza a reportarme los teléfonos. Me reporta mi celular, o sea, como él tenía mi cédula, todos mis datos, él tenía todo de mí, porque como él llevó un proceso, mientras viví con él me controlaba correos, él me controlaba todo, me reportó el celular suplantándome, haciéndose pasar por mí. Envió un PQR que siempre es de un mismo correo electrónico llamado Cetín Chivas. Y él empezó ya después no solo a reportarme los teléfonos a mí, sino reportarle los teléfonos a mi madre y a mis amigos. Reportaba las líneas telefónicas. Ya llegó a que yo ya no podía tener ni un solo día mi teléfono libre porque el tipo me lo reportaba. Entonces perdí, para este momento ya van 4 celulares perdidos. Tengo que cambiar de SIM card cada 8 días. Tengo que cambiar correos. Tuve que privar mis redes sociales porque empezó a coger las fotos de mis redes sociales, a editarlas y a desnudarme con inteligencia artificial, a crear audios con mi voz. Un hostigamiento tremendo. Primero el miedo a salir a la calle por fotos de mis lugares de trabajo, ubicaciones de mis lugares de trabajo. Yo me dedico a la música y me mandaba fotos en la tarima donde yo estaba cantando y videos cortos donde me decía que me tenía vigilada 24/7, cuando yo nunca he tenido enemigos, cuando yo no he tenido quien me ataque, quien me agreda, y todo a partir de que decido denunciarlo, pero esta persona se hace la víctima. Eris, tú nos comentabas que pues él ha intervenido tus teléfonos, ha intervenido tus números, ha interferido también los de otras personas, de tu su planta, familia, amigos, te ha suplantado. Las redes sociales
tus correos, tus cuentas bancarias también se ha visto afectada? Por supuesto. Yo ya es casi imposible mover plata por Nequi porque me bloquea el Nequi con varios intentos de clave. Tuve que poner mis redes sociales artísticas privadas, cambiarme los nombres en las cuentas. Ya me da miedo subir un berraco video normal como antes. Siendo artista tengo que ser como una prisionera fugitiva. Ya no puedo tener vida social, ataca a mis amigos. Amigos no hay, pero bueno, hay personas que sí han estado conmigo y eso se los agradezco mucho, pero agrede a las personas a mi alrededor para que yo me quede sin clientas, sin familia, sin redes sociales, sin dinero. Se intenta meter a mi WhatsApp todos los días enviando códigos, se intenta meter a mi correo, se intenta meter a cuanta cuenta yo tenga para, como sea, atacar. De hecho, él le robó un WhatsApp a mi mejor amiga. De esos códigos que manda Ráfaga, mi amiga sin querer, no sé qué ocurrió, la cuestión fue que él ya no tenía su WhatsApp, aparecía en otro dispositivo. Entonces, completamente bloqueada. Yo estoy en una cárcel sin estarlo, no puedo tener celular, no puedo llamar a mi madre tranquila porque le solicita los registros de llamadas telefónicas a mi madre. Pidió todos los registros en Western Union para saber qué dinero me entraba y qué dinero no me entraba. Yo hice una denuncia pública en TikTok en el 2024, más o menos en junio, julio, y es cuando este señor pierde la cabeza y empieza a subir famosas pruebas, y en una de ellas sube como un comprobante de Western Union, y ahí es cuando yo me doy cuenta que el tipo me estaba suplantando en Western. Yo voy a Western y efectivamente me doy cuenta que solicitaron un PQR donde necesitaban todos los envíos del 2018 hasta el año 2024 para atacarme. Y él era el que tenía eso. ¿Cómo lo tenía? No sé. ¿Cómo tenía los audios? No sé. Entonces, totalmente bloqueada yo. Para cerrar el tema ya legal, ¿cómo va ese proceso hasta el día de hoy? Bueno, pues yo he ido a cuanta entidad me digan que vaya. A veces he durado todo un día sin comer por estar corriendo, por estar gastando plata, gastando tiempo. Por favor, ayúdeme, tal cosa, tal cosa. Un funcionario me llegó a decir, es que tú no eres el único caso, hay casos peores y hay que tener paciencia. Otra persona me dijo, usted sí sabe que de ser comprobado lo que está pasando con el padre de su hijo, ¿él iría a la cárcel? ¿Usted ha pensado en su hijo? Oye, esa es una pregunta tan lógica, pero pues porque estoy pensando en mi hijo. Sí. Porque estoy pensando en mi hijo y estoy tratando de decir, el man le está vulnerando el derecho a la alimentación. Cada vez que tiene la oportunidad, violencia psicológica. Como ya sabe que no puede actuar él directamente, entonces actúa el tercero. Es impresionante, o sea, yo ya no tengo vida. Yo estoy intentando volver a vivir. Y yo creo que después de que ya las personas me empiecen a motivar como tú, voy a volver a grabar música y voy a volver a poner mis redes sociales públicas. Pero ¿qué pasa? Que este señor está tan obsesionado conmigo que va a llegar un momento donde se va a quedar sin herramientas electrónicas, virtuales, por decirlo así, cibernéticas, y va a llegar a la agresión física. Recordemos que hubo una amenaza, para mí fue una amenaza con ácido. Este señor puede llegar a perder la cabeza en cualquier momento, raptarme el niño, buscar cualquier otra cosa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que lo ha impedido? La distancia. Y que él no trabaja, él no tiene un trabajo, los papás son quienes lo mantienen. Él todo el tiempo se la pasa en un computador sentado, acosando a mis amigos, a mis jefes, les reporta los teléfonos a todo el que se me acerque, acosa a todo el que se me acerque, o sea, no hay una persona que se salve, no hay ni una persona. Entonces me afectó económicamente, socialmente, públicamente, psicológicamente, cibernéticamente y además con mi salud, porque ahora estoy pasando por un proceso psicológico donde mi salud se ha visto bastante afectada. He tenido problemas en el corazón, estoy teniendo un tema de ansiedad. Eso no quiere decir que yo esté loca o que esté desquiciada o que necesito medicamentos, sino simplemente son secuelas de un ciclo de violencia que llevo aguantándome mucho tiempo. Ya estamos en el 2025. Ya vamos a cumplir un año después de que pongo la denuncia. Y yo sigo aquí esperando, puyando esas entidades, y este señor en cualquier momento puede venir a matarme y después vamos a salir a lamentarlo.
Sí, ella puso todas las demandas, porque yo tuve que poner demanda también por intento de extorsión, porque ya después pasó a decir que debía una suma de 2.800 euros, que por infidelidad y que por abuso de confianza y todas esas cosas. Entonces yo interpuse una demanda directa hacia él en el Gaula, que también fue investigado, y casualmente el investigador del Gaula también fue acosado por él. Lamento decirlo, sé que no está correcto que lo diga, pero lo tengo que decir, porque es él o soy yo. Entonces, todo el mundo me da la espalda, porque temen a ser atacados. Y eso es un infierno, es un infierno. Tengo que ser madre soltera, responder, bandear todos los gastos del niño. Tengo que aguantarme llamadas, mensajes diarios. Tengo que cambiar de SIM card. Tengo un montón de celulares acumulados porque me los reporta y los pierdo. He comprado flechitas de estas de culebrita y también. Bueno, Mieris, ¿y cómo ha sido ese proceso de sanación? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te has sentido últimamente después de toda esta experiencia que nos has contado? Bueno, pues ha sido un proceso duro, ha sido un proceso duro, pero estoy en ese camino de recuperar la felicidad, de recuperar la confianza, de no tener miedo a salir a la calle. ¿Tu música? ¿Has seguido haciendo música? Estoy en ese proceso porque, vuelvo y repito, no puedo ser una persona pública porque el riesgo está vigente, entonces todo tengo que hacerlo bajo cuerda. Y sobre todo tengo el apoyo pues de mis amigos, Rancho Criadero de la Camelia, lo digo con mucho honor, es mi familia y son quienes me han estado apoyando en este proceso, tanto espiritual, psicológico y artístico. ¿Cómo ha sido todo ese tema de tu hijo, la relación que has tenido con él en todo este proceso? Bueno, el amor maternal es infinito. Él es el que me ha hecho seguir adelante. Es quien no ha permitido que yo enloquezca. Es la persona que me ha motivado a ser una mejor persona, una mejor mujer. Pero tengo mucho miedo que algo le ocurra a mi hijo, porque ese señor sigue viéndolo. A mí la ley, de alguna manera, aunque no está por escrito aún, de alguna manera, para yo no vulnerarle los derechos a este señor y pues tanto los del niño, tengo que dejárselo ver por videollamada 2 veces al día. Entonces a mí me preocupa que a corto, a mediano y a largo plazo mi hijo sea víctima de esta persona y le afecte psicológicamente en su desarrollo. Y yo eso lo quiero evitar. Además que es un consumidor, o sea, muchas cosas. Entonces me preocupa mucho ese tema con mi hijo. ¿Qué sueños y qué metas tienes tú a nivel personal ahorita con tu música? Wow. Yo anhelo volver a la música y espero volverlo a hacer, porque es muy duro. Yo anhelo hacerlo y sueño a cumplir todo lo que siempre he dicho, llegar a las grandes ligas y que mi nombre, Eris Balbuena, sea escuchado y yo sea una representante de este país con mi voz. Mi Eris, ¿qué mensaje le das a esas mujeres que están pasando por esa situación de pronto que tú ya has pasado o en esa situación que están viviendo ahorita? Wow, mujeres, no, mira, sé que esto se va a escuchar muy repetitivo. No normalicen las banderas rojas, mujeres. Cuando uno empieza a permitirlo, ya después vas a estar en un cajón sin salida. Pero yo quiero decirte que sí hay solución. Que independientemente de que algunas entidades no tengan el suficiente acompañamiento, por decirlo así, la vida sigue. Y seamos más humanos, apoyémonos unas con otras y dejémonos de darnos palo entre sí. O sea, mujeres, necesitamos empoderarnos, necesitamos unirnos, lanzar el grito y decir no más a la violencia hacia la mujer y hacia los niños, no más feminicidios. No queremos más feminicidios en Colombia, necesitamos que refuercen todos los procesos penales, que refuercen esos acompañamientos que le hacen a la mujer, porque si uno va a exponer que uno está corriendo riesgos porque uno tiene miedo de que lo mate. Entonces, mujeres, unámonos, juntas somos más.
juntas somos más. Y no normalicen actos de violencia. ¿Y qué mensajes tienes para esas amigas, amigos, familiares de esa persona que de pronto está pasando por esta situación? Bueno, yo en mi proceso psicológico también tuve un problema con eso porque sentía mucha culpabilidad por lo que les estaba pasando. Y yo les quiero pedir perdón públicamente, aunque yo sé que la culpa no es mía, porque yo no le digo al man acóselos. Pero quiero decirles que gracias por esa amistad o por ese amor familiar, independientemente de quién sea, que me brindó. Yo estoy aquí contando mi historia para que se concienticen más de mi situación y sepan por lo que yo he estado pasando durante mucho tiempo. Quiero decirles que si nos unimos, vamos a acabar con esa bestia cibernética, una persona que se siente ganadora por estar detrás de un computador y de un celular. Él cree que no va a ser descubierto porque él es una persona bastante sigilosa y no deja huella. Pero si nos unimos como amigos, como familia, como sociedad, como entidad, como lo que sea, vamos a destapar y vamos a hacer descubrir una bestia. La gente donde te puede encontrar en tus redes para apoyarte musicalmente, para ver lo que tú haces. Wow, pues en estos momentos me encuentran en YouTube como Eris Balbuena. Mis redes sociales no las tengo públicas y las tengo con distintos nombres. Pero yo sé que si empiezo a recibir apoyo de ustedes, de las personas que me conocen, quizás me van a ayudar a impulsar y quizás esto sea una patadita a la buena suerte para que yo pueda volver a ser Eris Balbuena y poner públicas mis redes para que todos ustedes me puedan seguir. Necesito su apoyo, necesito su comprensión. Yo quiero volver a ser Eris Balbuena para poder decirles, hey, síganme, nene. Pero siempre me van a encontrar como Eris Balbuena. Se los garantizo que Eris Balbuena va a volver y no me voy a dejar humillar ni pisotear por un agresor psicológico y por una persona llena de vacíos. No voy a permitirlo. Tengo un hijo que espera por mí. Voy a volver yo. Yo sé que sí. Y más de uno lo espera, créeme que sí. Voy a volver. Y sé que eso va a ser terrible para él. Habemos muchas personas que a pesar de todo, sabemos que vas a renacer como el ave fénix, que vas a resurgir de entre la ceniza, que vas a ser esa estrella que va a brillar hasta el punto de ser un punto de referencia para muchas personas y muchas mujeres también. Así lo siento, así lo veo. Quiero ser una representante de la mujer. Y aquí estamos para apoyarte siempre. Así será. Gracias a todos ustedes por tomarse en el tiempo y escuchar mi historia. Quizás la conté un poco loca porque son muchas cosas que se me vienen a la cabeza y es violencia que he estado recibiendo una tras otra. O sea, es que yo recibo violencia, acoso o hostigamiento diario. Entonces es mucha información, pero les quiero agradecer por tomarse en el tiempo, a ti principalmente, por darme este espacio para yo poder gritarle al mundo que soy una mujer soñadora, pero que está corriendo peligro. Y también un hijo de 2 años. Eris, una pregunta que se me quedó en el tintero. ¿Cuánto tiempo llevas de violencia? Yo tuve una relación con él casi de 3 años, pero después de que yo pongo la denuncia, ya voy a cumplir 1 año, ahorita en abril, el 9 de abril. El 9 de abril cumplo 1 año. No, 1 año de violencia consecutiva, diaria, todos los días. Bueno, déjanos un mensaje final para todas esas personas que estamos escuchándote, viéndote, sobre la importancia de alzar la voz. Porque creo no se queden callados. Es muy importante eso. Como dicen por ahí, denuncien. Denuncien, mujeres. Mire, si no lo hacen va a ser peor, porque no van a tener un argumento para mostrar los hechos de violencia. Denuncien, no importa, denuncien, griten al mundo lo que están viviendo y no se queden calladas. Pongan en sobreaviso a su familia principalmente, que ellos son su talón de Aquiles, son su
son su escudo. Y bueno, no conozco sus creencias, pero personalmente pegadas a Dios o pegados a Dios, porque también hay hombres que han pasado temas de violencia. Denuncien, no se queden callados, grítenlo, no importa si te vas a escuchar como una rocola, y sé que eso se escucha un poco revictimizante, pero si no lo haces de alguna manera, nadie lo va a hacer por ti. Mieris, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias por hacer parte de este espacio Huellas de Vida, por elegirnos a nosotros para contar tu historia. Gracias. Para que ellos sepan tu historia. Esto no termina aquí. No. Esto no Yo termina quiero aquí. muchas personas me escuchen, porque esto no termina aquí. Esto no termina aquí, la idea es estar siempre al tanto contigo, qué pasa, cómo evoluciona todo el proceso legal. Cuando quieras, cuando lo necesites, este espacio, estas cámaras, estos micrófonos, mi persona está dispuesta a escucharte y siempre a saber de ti. Gracias. Entonces, De verdad, no, es que esto para mí esto es un retiro espiritual. El desahogo que estoy sintiendo en este momento es bonito. Entonces, nada, Mieris, gracias por estar aquí, gracias por compartir tu historia, y a cada uno de ustedes también gracias por llegar hasta acá. Sé que es un podcast bastante largo, pero aún así bastante diciente, porque la experiencia de esta mujer no se puede repetir ni aquí, ni en Cafarnaúm, ni en ninguna otra parte del mundo. Así que retomo tus palabras, alcen su voz, grítenle al mundo. Por ahora, este es un capítulo más de Huellas de Vida. Muy seguramente vamos a estar con otro capítulo, con otras historias, así que estén muy pendientes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @jpixelstudio. Y bueno, nuevamente gracias, Eris, Gracias a ustedes. y muchas gracias a ustedes también por estar aquí en este canal. Huellas de Vida.